El día de hoy estaremos viendo una unidad un poco grande, son varios versículos, son desde el versículo 12 hasta el versículo 27 del capítulo 18. El Evangelio según Juan, capítulo 18, versículos 12 al 17, dice el Señor así: Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Amén. Oremos. Señor, Dios Padre eterno, te damos gracias porque a pesar de nuestra necedad, de nuestra transgresión, de nuestro pecado, de la insuficiencia nuestra, de lo inmerecedores, Señor, que somos para tener comunión contigo, tú, Señor, has dado todo, has dado incluso a tu propio Hijo para que podamos, Señor, ser rescatados de ese lugar y podamos tener ahora, Señor, comunión contigo. Y no solamente te ha placido esto, Señor, sino que nos permites servirte y servir en el plan de tu reino. Damos gracias, Padre, porque no somos merecedores de esto, no tenemos nada que podamos aportar. Si podemos aportar algo, Señor, es algo que tú has puesto en nosotros, y no que nosotros, Señor, generemos desde nosotros mismos. No somos dignos, Señor, de llevar la palabra tuya, que es pura y es perfecta, Señor. No somos dignos de llevar tu evangelio, pero tú, Señor, gracias a tu Hijo, has hecho posible que nosotros lo podamos hacer, y te rogamos entonces, Dios, que cada vez que lo hagamos desde el púlpito, desde una charla, Señor, simplemente casual, desde una charla organizada para hablar, Señor, acerca de tu escritura, de tu palabra, de ti, podamos hacerlo, Señor, con la diligencia que debe ser, con el respeto y la reverencia que se debe hacer, Señor, y con el deseo de presentar solamente y únicamente tu verdad, porque solamente ella tiene el poder de cambiar las vidas de las personas, y ese es nuestro deseo, porque lo hacemos por amor a quien estamos hablando y por amor a ti, para que quien escucha pueda ahora honrar tu nombre, conociéndote a ti de la forma correcta. Así que solamente, Señor, tus palabras sean habladas siempre, y especialmente, Dios, ruego por este momento de hoy para que sea tu verdad expuesta a nuestros corazones, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, todos los días nosotros debemos tomar decisiones. Todos los días nosotros nos encontramos frente a situaciones en las que debemos decidir. Debemos elegir entre dos o más opciones, y muchas veces son cosas sencillas,
como por ejemplo qué tipo de ropa utilizar, incluso qué color de camisa, de blusa o de cualquier tipo de prenda, hasta decisiones de mayor complejidad y con mayor trascendencia y que tienen mayores implicaciones. Por ejemplo, cada domingo nosotros decidimos el estar acá reunidos, es una decisión que tomamos. Muchas veces se nos pueden presentar situaciones en las que simplemente podríamos tener otra opción de hacer algo más y quizás nuestro corazón, por nuestra misma naturaleza pecaminosa, se puede ver inclinado, ¿no es cierto?, a que tomemos la decisión de estar en otro lugar y no venir acá. Son decisiones que tomamos y para poder decidir, entonces debemos juzgar entre las opciones. Empezamos a pensar qué es lo mejor, qué deberíamos decidir, hacia dónde deberíamos dirigirnos. Entonces emitimos juicios cada día, en cada elección. Al inclinarnos por una, estamos rechazando la otra. Elegimos una opción, estamos rechazando la otra, la estamos negando. Normalmente elegimos, por ejemplo, cuando son situaciones o cosas en que debemos elegir entre algo que ya conocemos y algo que no conocemos, elegimos la que conocemos, porque la conocemos, porque sabemos qué nos puede traer, porque sabemos de qué se trata, ya la hemos conocido. O sea, juzgamos entre lo mejor o lo que nos conviene y lo que no. En estos versículos que hemos leído el día de hoy nos encontramos entonces frente al inicio de un juicio, porque es el juicio del Señor, pero es el juicio del juez supremo. Está allí frente a las autoridades terrenales. Es un juicio que se presenta en dos grandes partes, uno desde la parte religiosa y otro desde la parte civil. Y en cada uno de esos dos juicios hay tres partes. Aquí vemos a Jesús frente a Anás inicialmente, después es enviado a Caifás, todo el Sanedrín. Pero el juicio civil está frente a Pilato, después es enviado a Herodes y después nuevamente es enviado a Pilato. Entonces hay una división allí en medio de esos dos juicios, religioso y civil, moral y civil, autoridades que él mismo había constituido para que le honraran, para que le glorificaran, pero ahora le están juzgando. Tenemos al sumo sacerdote perfecto por excelencia y eterno, siendo juzgado por el sumo sacerdote temporal y terrenal. Al Rey de Reyes, al que tiene toda la autoridad, siendo juzgado también por las autoridades civiles. Todo el tiempo, el que era infinitamente superior estuvo sometido voluntariamente a quienes eran inferiores a él, permitiendo la humillación, permitiendo el menosprecio, cuando él podía haberse manifestado como quien él era, pero no lo hizo. Pensemos nosotros como seres humanos cuántas veces hacemos lo contrario. Nosotros tenemos que mostrar quiénes somos, porque no podemos dejarnos humillar. Yo tengo que mostrar quién soy. Incluso aquí por muchos tiempos, por un tiempo se estuvo hablando mucho de esa frase conocida cuando de pronto algún policía paraba a alguien y la persona de una vez dice: usted no sabe quién soy yo. Tenemos que mostrar quiénes somos, porque no podemos dejar que nos pongan por debajo. Pero aquí está el Señor, dejándose humillar voluntariamente por su esposa, por su pueblo, por nosotros, por cada uno de nosotros. Todos los datos que nos entrega aquí el relato nos permiten ver entonces la gran humillación a la que voluntariamente se sometió por nosotros. Él es llevado atado frente a las autoridades, acaba de mostrar su poder. Las manos, cuando nosotros encontramos en la escritura hablando sobre las manos, se está hablando de la obra, del obrar. Esas manos habían sanado personas, habían levantado muertos y ciertamente esas ataduras no eran nada para él. Era una cosa simple para él haber salido de esas ataduras. Así que Jesús es juzgado aquí ilegalmente, eso también lo tenemos que tener muy presente. Sé que ustedes lo saben, es juzgado ilegalmente de noche. Su arresto se produjo por un soborno, se vio obligado a testificar contra sí mismo, fue sentenciado la misma noche, lo cual fue ilegal. Fue coaccionado, golpeado durante el juicio, pero la parte más atroz del juicio
fue el prejuicio, la intolerancia y la premeditación de los jueces. Como se dice, y lo dice un comentarista, William Hendrickson, no fue un juicio, sino un complot para asesinar a Jesús. La decisión ya estaba tomada desde antes. Ellos ya sabían lo que querían hacer. Pero aunque es un complot, todo se presenta como un juicio. Y en un juicio hay personas allí que están relacionadas directamente con el que está siendo juzgado. Jesús está entonces allí al centro. Y nadie que esté ahí en ese momento está parte de ese juicio. Cada persona ha tomado parte, o está a favor, o está en contra, o es indiferente, pero la indiferencia frente al Señor es tomar parte. La indiferencia frente a Cristo es tomar parte y obviamente no es la parte correcta. La pregunta entonces es, ¿qué motiva a cada uno a ubicarse en donde lo hace? Y quiero que pensemos en estos versículos, claro, como ese juicio que se está presentando allí, veremos algunos datos relevantes de lo que está sucediendo allí, pero que pensemos que cada día nosotros también juzgamos en cada cosa que hacemos y estaremos juzgando y ubicándonos en una parte o del lado del Señor o en contra de Él. Y la indiferencia también es hacerse en contra de Él. Ahora, hermanos, cuando se trata de Jesús, todos estamos implicados. Cuando se trata de Jesús, todos estamos implicados porque Él vino para afectar con su acto, con su sacrificio a toda la humanidad. No hay nadie que no esté implicado con la venida del Señor. Todos tomamos parte. Diariamente entonces, al decidir, juzgando qué es lo mejor para hacer, nosotros implícitamente estamos dando testimonio o estamos negando al Señor o estamos afirmando que somos de Él. Estamos rechazándole o le estamos aceptando. Está muy relacionado entonces con la fe, con lo que yo creo, con el conocerle y con la confianza que tengo en Él. Una fe, esa confianza en que decidir conforme a su voluntad es lo mejor para mí y que las cosas que estén sucediendo conforme a su voluntad en mi vida son lo mejor para mí. Es fortalecida también por medio de una relación donde cada día le conozco más. Esa fe es fortalecida por medio de una relación con Él, directa, estrecha, no distante, como ya veremos en estos versículos. Así que no conocerle a Él ni su voluntad me incapacita para ser un testigo de su gloria. No conocer a Jesús, no relacionarme estrechamente con Él, me incapacita para ser un testigo de su gloria. Me hace un testigo débil, me hace un testigo insuficiente para mostrar la gloria de Cristo. Y la razón es porque la verdadera fe produce un verdadero testigo. Y ese es el título para nuestra prédica del día de hoy. La verdadera fe produce un verdadero testimonio. Produce un verdadero testimonio. Negar, como sucede aquí en estos versículos, y que no solamente es Pedro quien lo hace, es contrario a confesar. Si nosotros leemos en Juan 1:20, uno ve ese contraste allí. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Está hablando aquí Juan el Bautista. Y vemos ese contraste entre confesar y negar. Negar es no confesar al Señor. Negar es no confesar al Señor. Negar es sinónimo también de renunciar. Lo podemos ver en otros pasajes. Y quienes toman nota pueden anotarlos y verlos más tarde en su casa cuando meditemos en esta prédica, o cuando de pronto la vuelvan a ver al subirla en el canal de YouTube. Pueden meditar en estos versículos al recordarlos allí. Negar es sinónimo de renunciar. Tito 2:12 o Hebreos 11:24 nos lo puede mostrar. Moisés rehusó, negó ser llamado hijo de la hija de Faraón por Cristo. Eso, hermano, es necesario tenerlo presente. Cuando nosotros negamos, rehusamos. Mateo 10:33 dice que el que niegue al Señor delante de los hombres, Él lo negará delante del Padre. Así que esta unidad, hermanos, está marcada dentro de ese ámbito del juicio. Vemos allí como dos
secciones que se presentan en medio de este relato, y es la parte de el sumo sacerdote directamente con Jesús y la parte de Pedro también. Hay otras personas que están implícitas en el relato que no tienen una relación directa, pues no hablan con él directamente ni hay nada directamente hacia él, pero tienen implicación allí en lo que está sucediendo. El mundo habla de fe constantemente. El mundo dice: tenga fe, hágalo con fe, pero solo hay una fe que proviene de Dios. Y solamente esa fe que proviene de Dios me permite ser un testigo de Cristo. Esa fe es un don de Dios. Y esa fe se fortalece. Esa fe se fortalece y crecemos en ella al conocerle. El primer punto que veremos en esta mañana es una fe ausente. Y eso lo podremos ver en los versículos 12 al 14 y 19 al 24. 12 al 14 y 19 al 24. Una fe ausente. El Señor, a él le han traído entonces ante las autoridades religiosas. Ellos siempre habían podido desear tenerlo de esa manera como lo tienen ahora, pero no era su hora. En varios versículos de los que vimos en este evangelio de Juan, vimos cómo ellos pretendían prenderle, pero su hora no había llegado. Pero ahora es presentado aquí delante de ellos atado. Hermanos, es presentado atado aquel que vino al mundo para traer libertad, para sacarnos de esas ataduras de la esclavitud en las que vivíamos por el pecado, y ahora Él es traído atado frente a esas autoridades religiosas. Muestra lo terrible de la dureza del corazón de aquellos que están en tinieblas y que su fe es una fe ausente, no verdadera. Pese a estar ante la luz del mundo, sus ojos no fueron capaces de reconocerla. Vemos como ante la dureza del corazón del hombre, ni siquiera los hechos sobrenaturales que Jesús ha mostrado rompen esa dureza. Él ha mostrado milagros delante de todos estos hombres. Ha hablado con denuedo, pero esa dureza no ha sido rota, y no lo ha hecho porque eso también compete a la voluntad del Señor. Son personas que han estudiado la ley, la enseñan, la conocen perfectamente, conocen muy bien también sus tradiciones aprendidas de sus padres, pero lo que no conocen es al Señor, porque lo tienen al frente y no lo pueden reconocer. No conocen a Dios. Tenían al Mesías ante ellos y no lo recibieron como quien Él es, sino que lo repudiaron. Su intención firme es darle muerte. La dureza de su corazón llegaba hasta lo sumo al no conocerle realmente. La mano de los sacerdotes entonces, la mano de los escribas y los ancianos fue la primera en levantarse con suprema insolencia, manchándose con la preciosa sangre del Cristo de Dios. Ellos que habían sido llamados para guiar al pueblo, enseñándoles la ley y liderándolos con la obediencia hacia la Escritura, en lugar de eso, los están conduciendo al despeñadero, manchándose con la preciosa sangre del Hijo de Dios, rebelándose contra el Redentor. No les importaba la verdad. Jesucristo les había dado pruebas de sobra de que Él era un enviado de Dios. Había hecho milagros gloriosos delante de sus ojos. Les había declarado las palabras que escuchó del Padre, hablando con una autoridad con que nadie había hablado jamás. Pero ellos le niegan como quien Él es. Niegan su deidad, niegan su poder, niegan su procedencia y niegan también entonces la maldad de ellos. En Hechos 3, versículos 13 y 14, cuando Pedro y Juan están frente a estos sacerdotes, frente a ese concilio, ellos le dicen que ellos fueron los que le entregaron y le negaron al Señor. No solamente Pedro lo está negando aquí, ellos que deberían ser los que lo reconocerían para mostrarlo al pueblo, lo niegan con sus actos, con su dureza de corazón. Niegan la naturaleza de Jesús, su enseñanza y su obra. Hay una fe allí entonces, hermanos, que es una fe nula, que está arraigada en sus tradiciones,
que está arraigada en sus interpretaciones de la ley, tanto que acusan al que la dio y al que la cumplió perfectamente y lo acusan de incumplirla. Acusan de incumplirla. No es el mostrar, hermanos, cuánto sé yo, no es el mostrar cuánto conozco, lo que da testimonio de Cristo. Eso no es lo que da testimonio de Cristo. El testimonio no es de mi conocimiento. El testimonio no es de cuánto yo sé. El testimonio no es de nosotros, el testimonio es del Señor. Es de Él. El testimonio se da en la humildad, incluso si conozco mucho de la Escritura. O sea que el testimonio se da desde la forma como yo reacciono frente a lo que el Señor me permite tener. Estos hombres se les había permitido estar en este lugar de autoridad religiosa. Se les había entregado la Escritura para que ellos la estudiaran y la enseñaran, pero ahora su dureza de corazón no da testimonio del Señor, sino que le niegan. Ellos dan más testimonio de ellos mismos y de cuánto saben que de Cristo. Todo juicio debe tener testigos. Y en los versículos 20 al 23, nosotros vemos cómo el Señor, conociendo perfectamente también la ley, acude a esta verdad. Jesús, cuando es preguntado sobre sus discípulos, sobre su doctrina, sobre su enseñanza, Él les dice a ellos que Él públicamente ha enseñado. Dice: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunten a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Él es interrogado, todo de forma ilegal, pero Jesús sabe eso. Él ha enseñado en público y no le han prendido. Y todo, hermanos, en ese contexto del juicio implica que debe, o más bien Él intenta persuadirlos para que el juicio se haga de forma correcta. Ellos no tienen pruebas y desean hacerle decir algo que le incrimine. Pero Él lo que hace cuando les dice pregunten a los que me han escuchado, lo que Él está haciendo allí es pedir testigos en medio de ese juicio. Deben haber testigos. La palabra dice que deben haber 2 o 3, en boca de 2 o 3, para que el testimonio sea verdadero. El verdadero sumo sacerdote está allí entonces siendo juzgado de forma injusta, y cuando él responde de esta manera es golpeado por un alguacil, dice allá en el versículo 22. Y Jesús allí, en medio de ese atrevimiento, ese sumo sacerdote verdadero siendo golpeado, vuelve a pedir testimonio verdadero. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Él vuelve a pedir el testigo. Tampoco podemos pasar por alto, hermanos, el hecho de que nuestro Salvador, el Creador y el Señor de todo, fue golpeado allí por un sucio pecador. Mientras Jesús usó sus manos para sanar y para lavar los pies de sus discípulos, estos alguaciles usaron sus manos para maltratar al Hijo de Dios. Y esto lo estamos viendo de forma física. Pero nosotros debemos pensar en cuántas veces hacemos lo mismo cuando le negamos de esta manera como está sucediendo acá. Al golpearlo, entonces él pide de nuevo un testigo de lo que ha hecho mal o por qué se le golpea. En esencia, Jesús en su humillación de entregarse pide entonces un juicio justo, acrecentando aún más la maldad de estos hombres, porque sus opositores no tienen ningún interés en realizarlo realmente, un juicio justo. Ellos ya han hecho la sentencia. Ellos pagaron para que se dieran falsos testimonios, y esto es gravísimo porque el falso testimonio es advertido en la Escritura. Incluso dentro de los 10 mandamientos está el no dar ese falso testimonio. En Éxodo 20:16 lo encontramos también. En Proverbios 6:16 al 19 se nos habla de ese falso testimonio. Un falso testimonio podría evitar o enviar a la muerte a un inocente. Un falso testimonio se está dando en presencia de Dios y de los hermanos o de los hombres. Hermanos, y cuando se da un falso testimonio de Cristo, eso equivale a no tener temor de Dios. Equivale a no tener temor de Dios.
Cuando nosotros damos un falso testimonio del Señor, lo que estamos mostrando es que en ese momento no tuvimos temor de Dios. Tuvimos temor a otras cosas, quizás a los hombres, como pasa con Pedro. Jesús pide que se den testimonios verdaderos, que pregunten a quienes han oído de Él sus enseñanzas, a quienes deben conocerle. Aquellos que deberían conocerle deberían dar testimonio de Él. Nosotros que le conocemos porque nos acercamos a la Escritura deberíamos dar testimonio de Cristo en cada lugar. En cada lugar deberíamos ser testigos de Él. Diariamente, hermanos, en esta sociedad se ve ese juicio entre la verdad y la mentira del hombre. En muchos aspectos. Desde las leyes, incluso civiles, se generan leyes que van en contra de la voluntad del Señor. Y se usan palabras elocuentes para defender esos razonamientos humanos. Pero nosotros debemos ser testimonio de la verdad. Debemos ser testigos de la verdad, testigos de Cristo. Él estaba allí parado frente a las autoridades, pero ahora está parado frente al mundo en cada uno de nosotros, porque su Espíritu habita en nosotros. Así que debemos ser testigos fieles de Él, testigos firmes de la verdad. Debemos tener temor de Dios, hermanos. Somos testigos de Cristo en el mundo. No es dar testimonio de mí, sino de Cristo, de su carácter perfecto, amoroso, misericordioso, bondadoso. Testimonio de su gracia. Y la gracia no es tolerancia con el pecado, la gracia es perdón del pecado. No tolerancia, no aceptación del pecado, pero es perdón del pecado. Y para que haya perdón, el llamado debe ser al arrepentimiento. Y de esa forma nosotros damos testimonio del Señor. Pero en todo este escenario de los sacerdotes hay un fondo aún más oscuro en ellos. Hay algo de fondo más fuerte que eso, hermanos, y es que estos hombres, por su naturaleza, lo que han deseado más es conservar su posición y su poder que otra cosa. Eso es lo que ellos están deseando. Y debemos nosotros estar vigilantes cuántas veces estamos deseando más no perder las cosas que tenemos en este mundo, sabiendo que cuando damos testimonio de Cristo nos pasará eso, y preferimos entonces quedarnos con ese poder, con nuestra posición, con nuestras riquezas, que dar testimonio de Cristo. En el versículo 12, el Señor es presentado frente a Anás, que no es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote Caifás lo dice allí. Cuando en el versículo 24 dice que Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Anás fue depuesto por el gobernador romano Valerius Gratus, quien fue antecesor de Pilato. Él había quitado le había quitado ese cargo a Anás, pero él siguió siendo la persona que ejercía influencia desde las sombras, desde atrás. Él seguía siendo la autoridad, él seguía siendo quien manejaba todos los hilos, así el que estuviera al frente fuera otro, era solamente una figura. El que dirigía todo era Anás. Además de Caifás, que como dice allí, era yerno de él, 5 de sus hijos le sucedieron en el cargo como sumos sacerdotes. 5 de los hijos de Anás. Antes, durante y después del ministerio terrenal de Cristo, Anás fue el verdadero responsable de las decisiones del Sanedrín. Él es quien tiene todo este juicio organizado. En ese tiempo, hermanos, el sumo sacerdocio estaba sumergido en decadencia, porque se había vuelto más que un oficio religioso, una posición política de privilegios. Y para poder estar en ese lugar se debía ser astuto, ambicioso e implacable, con lo que alcanzar su poder. O sea, ver que es una cosa de hoy en día, sino que es una cosa del corazón del hombre, y siempre ha estado allí, siempre ha estado ahí, de esa esclavitud desde la que el Señor viene a rescatarnos. Por eso, hermanos, en este caso, Anás era el poder detrás de Caifás.
Tristemente, los sumos sacerdotes, quienes debían ser pastores del pueblo de Dios, se habían transformado entonces en lobos rapaces que no tenían compasión del rebaño. Según se da testimonio en estos textos o en textos externos a la Biblia, como en las obras del historiador judío Flavio Josefo, o en el Talmud, que eran las compilaciones de las tradiciones de los judíos, Anás y su familia se caracterizaba por gran riqueza, avaricia y ambición. A él se le puede responsabilizar por haber convertido el templo en una cueva de ladrones. Allí, con sus mercaderes usureros que vendían los corderos a un precio excesivo, pero eran los únicos que podían pasar para el sacrificio. Corrupción, lo que siempre ha existido también en el corazón del hombre. Es muy probable que de allí entonces viniera su riqueza. En el Talmud dice, y esto lo comenta también William Hendricks, en el Talmud dice: ay de la familia de Anás, ay de los silbidos de serpiente. Probablemente los susurros de Anás y de los miembros de su familia que trataban de sobornar e influir a los jueces del momento. Ese juicio entonces viola todo criterio de justicia. Ellos desde mucho antes querían matar a Jesús y solo estaban buscando un pretexto para poder salirse con la suya, porque él era un ataque directo a sus pretensiones de poder y de riquezas. No les interesaba la ley, no les interesaba la justicia, sino mantener su poder y su posición corrupta que les traía beneficios terrenales. Y esto creo que nos habla a nosotros. No tenemos ese poder, no tenemos esa riqueza nosotros, pero sí tenemos cosas que consideramos tesoros y que frente a Cristo muchas veces preferimos conservarlas y de cierta manera terminamos negando al Señor para poderlas conservar. Ellos se han arrimado más al calor de su estatus y a la luz de su razonamiento que a la verdadera luz a quien están llevando a la muerte. Nos hacemos jueces entonces, hermanos, cuando por querer conservar algo que nosotros atesoramos, ponemos en juicio la palabra del Señor, ponemos en juicio su enseñanza y decimos quizás eso no es lo que quiere decir, pero solamente lo que estamos buscando es seguir atesorando lo que nosotros consideramos nuestro verdadero tesoro. Y no damos testimonio correcto de él. Su testimonio, él, de estos hombres, se basaba en su gran conocimiento, su gran prosperidad, pero no en una fe verdadera que viene de Dios y de tener un gran conocimiento, pero de él, conocimiento de él, que se adquiere a través de las Escrituras. No podemos conocerlo si no vamos a ellas. Hermanos, ni el poder, ni la prosperidad, ni la posición que yo tenga dan testimonio de Cristo, porque eso también se ha querido hacer ver en algunas iglesias. Si yo soy prosperado es porque estoy siendo bendecido y eso da un buen testimonio. En estos días escuchaba a alguien que decía que si una persona estaba enferma, la única forma en que Dios se glorificaba en esto era que la persona fuera sanada. Que si la persona no era sanada, Dios no se glorificaba. Son palabras que suenan bien y que quizás nos gustan, pero no son la verdad. El Señor se glorifica si a través de esa enfermedad nos santifica. Así no seamos sanados. Él se glorifica en eso. Una sanidad la puede conseguir un médico a través de una cirugía, pero la santificación solo la logra Dios en nosotros. Y de esa manera se glorifica el Señor. Así que ni el poder, ni la prosperidad, ni mi posición, ni que yo sea sanado de enfermedades de forma milagrosa dan un testimonio de la gloria máxima del Señor. Solamente el que yo le conozca a Él por una relación íntima me permitirá dar testimonio en medio incluso de una situación favorable como la que estos hombres tenían. Porque a veces en medio de una situación favorable los hombres se alejan porque sienten autosuficiencia en sus logros, en lo que están consiguiendo, y dejan de dar testimonio del Señor. La forma como nosotros damos testimonio
es la forma como reaccionamos frente a esas situaciones favorables. ¿Cómo reacciono yo? Y debo hacerlo desde el amor. Amor a Dios sobre todas las cosas. Y amor al prójimo como a mí mismo. Así que la fe de estos hombres es una fe inexistente. Es una fe que está basada en otras cosas y no en Cristo. Pero también tenemos una fe distante, y es lo que pasa con Pedro. Una fe distante. El Señor sabía todo lo que iba a acontecer y Él había anunciado que le dejarían solo cuando todo esto llegara. Pero también había anunciado la negación de Pedro. En el versículo 15 nos dice que dos de sus discípulos le habían seguido. Uno era Pedro y el otro no se nos dice el nombre. Le están siguiendo. Pero era conocido del sumo sacerdote, el otro discípulo, y este fue el que ayudó a Pedro a poder entrar allí al patio donde estaba llevándose todo este evento. No se nos dice el nombre. Algunos piensan que puede ser Nicodemo, por lo que habla de la cercanía con el sumo sacerdote, o podría ser José de Arimatea, pero la mayoría se inclinan a pensar que es Juan. El tema es que no se puede confirmar o saber realmente por qué se dice que tenían esa relación estrecha con el sumo sacerdote. Y otra duda que me deja a mí personalmente es por qué le preguntan solo a Pedro si es discípulo de Cristo y no a Juan. Pero bueno, el nombre no se nos da. No se nos da, y están allí estos dos discípulos. Pero en los otros evangelios nos dice algo interesante, y es que la forma como se describe que Pedro le sigue al Señor es especial, porque nos dice que le seguía desde lejos, le seguía distante. Podemos imaginar entonces a un Pedro aquí desorientado en este patio, asustado, aunque el Señor ha dado palabras de consuelo y les ha tratado de animar, sabiendo que todo esto iba a suceder, pero que era para un bien mayor. Está allí sin saber qué hacer, lleno de dudas, lleno de incertidumbre en su mente, llegando a un patio lleno de guardias y criados que despiertos y activos están allí por la detención de su maestro. Él ha creído en Jesús, ha dejado cosas de su vida por seguirle, pero la pregunta es ¿de qué forma lo sigue? Y lo que uno observa entonces es que aunque él ha creído, su fe es distante aún del verdadero propósito que tiene el Señor. No le conoce realmente como quien Él es y no conoce el propósito que Él tiene realmente, ni en términos generales ni para su vida. Él lo está siguiendo por sus intereses personales, pero no hay un compromiso real de identificarse con Él y con la voluntad del Señor. Él quizás está aquí camuflándose y esperando una oportunidad para nuevamente atacar, como lo hizo en los versículos anteriores, pero persiguiendo el fin que él cree que Jesús debería seguir y no el que realmente el Señor vino a realizar. Los evangelios indican que estos hombres habrían luchado, hermanos, hasta la muerte por el tipo mundano del Mesías y el reino mesiánico que ellos se han imaginado. Estaban dispuestos a luchar, estaban dispuestos a empuñar las armas con el fin de luchar por ese Mesías y por ese reino que ellos han imaginado. Pero cuando vieron que su maestro se estaba sometiendo a esa humillación y a la muerte como una oveja que es llevada al matadero, la confusión llegó porque no entendían realmente y no conocían a Dios. O sea, su fe era una fe, pero una fe distante. Entonces vemos que no solo, hermano, nos indica que le seguía desde lejos en esa distancia física, sino en la idea de quién era Él y su misión en la tierra. No conocer a Jesús y no conocer su obra nos lleva a seguirle de lejos, esperando cosas de Él que son secundarias, que son subordinadas, y el verdadero regalo de la salvación y comunión con Dios quizás ni siquiera lo estamos esperando. Hemos perdido la comunión con Dios y por el Señor nuevamente podemos tenerla. Hemos perdido el conocimiento de Dios y por el Señor nuevamente podemos venir a conocerle. Pero esa distancia no permite que se dé un testimonio entonces verdadero. En los versículos 17 y 18, cuando él empieza a ser interrogado allí por esta criada acerca de si él es discípulo, él dice: no lo soy.
Se le acerca la criada, la que había abierto la puerta. Estaba oscuro, eso lo podemos ir armando un poco por los otros evangelios. Pero Pedro se ha acercado al fuego. Ella allí lo ve y Lucas nos dice que se fijó en él y se dio cuenta que estaba con Jesús el Nazareno. Y entonces allí dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro se ve expuesto. Estaba rodeado de los alguaciles que habían ido a detener a Jesús. Y su actuación en el huerto no fue recatada cuando cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Su reacción entonces inmediata, instintiva, es negar su relación con Jesús. Le dijo, no lo soy. Hermanos, es una negación que lo ha hecho a él, bueno, famoso. Nosotros conocemos muy bien y todo el mundo conoce sobre esa negación a Pedro. Tristemente, el temor le borró de una pasada a Pedro allí. 3 años siguiendo a Jesús. 3 años compartiendo con él cada día, recibiendo sus cuidados, recibiendo su pastoreo, como cantábamos esta mañana, su enseñanza y toda su misericordia hacia él. Momentos gloriosos como la transfiguración allí en el monte, los milagros, las resurrecciones, o cuando lo rescató de las aguas, cuando él quiso caminar sobre el mar como lo hizo Jesús. Todo quedó en un segundo plano en ese momento. Todo pasó a un segundo plano. La debilidad del cristiano se hace evidente allí. Podemos estar, hermanos, nosotros en un momento glorioso de comunión con el Señor, aprendiendo cosas sublimes que impactan nuestro corazón, y a la vuelta de la esquina podemos caer estrepitosamente si no estamos velando y siendo cuidadosos. Y echamos por el suelo esos momentos gloriosos de comunión con Él. Él acababa de recibir la Santa Cena. Acaba de oír el discurso de las palabras del Señor elocuentes, un discurso que viene de lo alto. Acaba de escucharlo orar por ellos. Y ahora él está allí y el temor a los hombres le hace negarle. Lo que salió de su boca fueron las palabras más tristes y más amargas en la hora más oscura. No lo soy, no le conozco, dice en otro evangelio. Mientras Jesús dijo en el huerto, yo soy, y se identificó con la voluntad de Dios para protegerlos a ellos, él dice, no lo soy. Usted y yo, hermanos, somos Cristo en la tierra. La iglesia local es Cristo en la tierra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y él no está diciendo que él todo lo haga como lo hizo Cristo, pero él está diciendo hay algunas cosas que yo hago como las hace Cristo. Y nosotros, cada uno de nosotros, por momentos damos buen testimonio y mostramos a Cristo realmente. Cada uno de nosotros puede decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo, pero debería ser algo que pudiésemos decir con mayor frecuencia. Que las personas puedan ver el carácter de nuestro Señor, de nuestro Rey en nosotros. Pero una fe distante no nos permite ser testigos. Una fe que no crece porque solamente me acerco a Él quizás el domingo en la mañana y no más. Una fe que no crece porque durante la semana no me acerco a la Escritura, no oro, no estoy vigilante en ese crecimiento en la fe. En el versículo 18 dice que Pedro estaba allí y que se acercó al fuego que habían prendido para calentarse porque hacía frío. Se calentaba y estaba allí de pie con el resto de personas. Hermanos, cuando hay una fe distante, esa fe nos lleva a camuflarnos en el mundo. A camuflarnos en el mundo. Si los cristianos no podemos distinguirnos de los no cristianos, nos hacemos inútiles para la misión, para el objetivo que tenemos, para el propósito que tenemos nosotros aquí en la tierra. Nos hacemos inútiles. ¿Para qué fuimos creados nosotros en el principio? Fuimos creados a la imagen de Dios, para ser testigos de Dios, para mostrar en la creación a Dios, porque fuimos creados a su imagen. Pero el pecado, toda esa imagen, ahora nosotros estamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que mostremos esa imagen al mundo. Pero
cuando nosotros nos camuflamos en el mundo, nos hacemos con ellos y parecemos como del mundo, nos hacemos inútiles para ese fin y ese propósito. Hacía frío y él se arrimó al fuego y a la luz de los hombres. Se camufló con ellos. Muchas veces hacemos eso. Nos queremos calentar con el fuego de los hombres y no con el calor de la verdad y el amor de Cristo. Fácilmente podemos caer nosotros en esto. Porque a veces pensamos que esos son los caminos que debemos seguir. Podría ser que Pedro estuviera esperando el mejor momento para atacar y de esta manera se camufla allí con el mundo. Es una característica de Pedro. No oír, sino actuar confiando en las formas en las que él considera que son mejores. Podemos ver también que la pereza hace presencia en medio de todo este relato completo desde lo que vimos hace 8 días, porque el Señor le había dicho a Pedro que velara y que orara, que estuviera vigilante, porque la carne es débil, pero él no lo hizo. Y es un llamado también a nosotros para que estemos vigilantes y oremos, porque nuestra carne es débil. Y cuando no lo hacemos, estamos expuestos a que sin siquiera darnos cuenta, nos camuflemos y parezcamos como unos del mundo y no de Cristo. Y esa distancia, hermanos, al mantenerse así, hace que el pecado vaya escalando. Teniendo en cuenta los relatos paralelos, luego de esto, Pedro intentó salir del palacio, pero allí se encontró nuevamente con la criada y con otra más, quienes lo reconocieron y otra vez lo acusaron de ser uno de los discípulos de Jesús. Y así comenzaron a divulgar entre los que estaban allí que él era discípulo de Jesús, y él nuevamente lo negó diciendo: no conozco al hombre. No conozco al hombre. Cuando pensamos en esto, es triste ver esta reacción de Pedro, pero debemos pensar cuántas veces nosotros, frente a situaciones iguales, decimos: no le conozco con nuestros actos. No le conozco. Pedro escuchó entonces estas palabras que venían a él y dice ahí, él escuchó, estas palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin embargo, Pedro aquí afirmaba una y otra vez: no le conozco, no le conozco. Y la vida eterna es que nosotros le conocemos a él. Con esto negaba lo más esencial de la fe cristiana. Es reconocido, hermanos, por quienes estaban allí, con él ahí en el fuego, quienes por su acento galileo concluyen que andaba con Jesús y sus discípulos, y Pedro entonces vuelve a negar el no conocer a Jesús. Uno de los siervos del sumo sacerdote, para hacer más difícil la situación de Pedro, era pariente de Malco, al que le había cortado la oreja, y dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro, hermanos, a estas alturas reacciona impulsivamente y con ira. No es algo que es propio de él, que ya habíamos visto. Según los relatos de Mateo y de Marcos, él comenzó a maldecir y a jurar diciendo: no conozco a este hombre de quien habláis. El pecado va escalando cuando no vigilamos y cuando no estamos atentos a él. La fe distante nos hace que nosotros cada vez nos alejemos de él, hermanos. Vemos cómo el pecado va escalando y el testimonio se hace deficiente. El temor a los hombres y la autoconservación nuestra hace que seamos testigos deficientes de Cristo. Ante el temor de resultar dañado en caso de confesar que él era un discípulo de Cristo, Pedro prefirió negarlo y salvar su propio pellejo. Y es que siempre que negamos al Señor, hermanos, es por ese temor de los hombres. Es porque vemos que es preferible agradarle a ellos que al Señor, o agradarnos a nosotros mismos que al Señor. Es por ese temor de los hombres que nosotros nos hacemos testigos deficientes de Él. Y eso se puede llamar incredulidad, porque cuando nosotros creemos en las palabras del Señor, tenemos una fe firme, lo que buscamos es hacer la voluntad de Él y ser testigos dignos del nombre de Cristo. Por eso dice el proverbio en 29:25, Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová
será exaltado. Nos distanciamos por el temor al hombre y no damos testimonio. Hermanos, no tengamos una relación con Cristo distante. No tengamos una relación con Cristo a la distancia. Para ser testigos, que damos un testimonio verdadero, es necesario conocerle por medio de una relación estrecha e íntima con Él. Ese es el llamado que tenemos. Conocerle como quien Él es verdaderamente y conocer su obra verdaderamente. No lo que yo creo que Él vino a hacer por mí, sino lo que Él realmente vino a hacer por cada uno de nosotros. Tengamos cuidado. No pensemos que podemos administrar el pecado y que podemos tenerlo bajo control, porque en ese momento es precisamente cuando estamos siendo más controlados por Él, cuando creemos que lo tenemos bajo dominio. Un pecado lleva a otro y es una espiral descendente. Es una espiral descendente. Hermanos, el sufrimiento no da testimonio de Cristo. La situación difícil que llega a nuestra vida no da testimonio de Cristo sola ella. El testimonio de Cristo se da cuando nosotros, por conocerle a Él, reaccionamos de forma correcta frente a la circunstancia difícil. Ahí es cuando damos testimonio. En medio de una enfermedad, en medio de una situación difícil, estamos gozosos por lo que realmente tenemos y es vida en el Señor. Allí es cuando damos testimonio. Pero tenemos entonces aquí la otra parte, y es cuando hay una fe verdadera. Cuando hay una fe verdadera. En medio de todo está el Señor allí y sigue mostrando cómo luce o cómo debe lucir un verdadero testimonio. El poder y el carácter de Cristo siguen estando presentes en medio de estas circunstancias. Jesús allí, con sus palabras, con su obrar y el cumplimiento de todo lo que se ha dicho, da testimonio del Padre y el Padre da testimonio de Él. Para el que es absolutamente sin pecado, el verse sometido a un juicio realizado por hombres pecadores fue en sí mismo una profunda humillación. Ser juzgado por tales hombres bajo tales circunstancias hizo que la humillación fuera infinitamente peor, pero nos muestra el dominio propio del Señor y el dominio propio que deberíamos tener nosotros también. Dominio propio de Jesús. Le bastaba poco para derrotarlos y habrían perecido al instante con una palabra del Señor. Podría haberlos confundido, como se hizo con los habitantes de Sodoma y Gomorra, o a los constructores de la torre de Babel. Él podría haber hecho que la tierra los tragara, como a Coré y sus rebeldes. Él podría haberlos cubierto de lepra, como a Miriam. Sin embargo, soportó la afrenta, se sumergió en la humillación, sabiendo que esa era la voluntad de su Padre y que le esperaba la gloria. Hermanos, sufrir por aquellos que amamos y que son en algún sentido merecedores de nuestro afecto es un sufrimiento que podemos entender. Someterse pasivamente a un maltrato cuando no tenemos poder para resistir es una sumisión sabia y digna, pero sufrir voluntariamente cuando tenemos el poder para prevenirlo y sufrir por un mundo de pecadores, incrédulos e impíos como lo hizo el Señor, ingratos, indispuestos frente a Él, eso es una forma de conducirse que sobrepasa el entendimiento del hombre. No olvidemos que esa es la belleza particular de los sufrimientos de Cristo. J.C. Ryle dice estas palabras. Él no cayó lo que era justo de todas maneras. Él está sometido, pero él habla de la justicia que deberían tener frente a él. Les hizo ver que su procedimiento era viciado y los exhortó a juzgarlos con justicia. Al ser golpeado por el alguacil, en pleno dominio de sí mismo, respondió haciendo ver la injusticia, pero no reacciona con venganza. Y eso muestra también la paciencia de él. Estamos viendo cómo obra una fe verdadera. No siempre implica el deber de que quien ha sido golpeado debe tolerar el daño recibido sin decir una palabra. No se trata de eso, sino que primero envuelve soportarlo con paciencia y segundo, renunciar a todo pensamiento de venganza, esforzándose por vencer el mal con el bien. Cada uno de nosotros debería estar más dispuesto
a soportar un segundo insulto antes que tomar venganza por el primero. Así que no hay nada que impida a un cristiano levantar su voz cuando ha sido tratado injustamente. No hay nada que lo impida, siempre que su mente esté libre de rencor y su mano esté libre de venganza. Juan Calvino. El Señor entonces sigue dando testimonio aquí de la verdad. Pese a que los líderes religiosos habían escuchado varias veces y con mucha claridad a Jesús decir que Él era el Hijo de Dios, ahora Caifás vuelve a preguntarle, y vemos en el relato paralelo de Mateo que Caifás dice a Jesús así: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Da testimonio con sus palabras. Nosotros debemos dar testimonio de Cristo con nuestras palabras, hablando la verdad de Él. Pero damos testimonio también con nuestras obras. Actúa con misericordia. Sin duda, hermanos, la caída de Pedro fue estrepitosa, fue una caída grave. Pero Lucas nos dice lo siguiente: entonces el Señor se volvió a mirar a Pedro y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho antes, que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Podemos imaginar esa mirada del Señor. Hermanos, ni 10 lanzas habían podido atravesar el corazón de Pedro como lo hizo la mirada de Jesús. Jesús le mira, pero le mira con compasión y con perdón. Así nos mira a cada uno de nosotros cuando caemos. No es aceptación del pecado, es perdón por el pecado. Pero debe haber arrepentimiento en nosotros. Fue una mirada de rescate la que le hizo el Señor. Hubiera sido una mirada de enojo lo que vio Pedro en el rostro de Cristo cuando sus ojos se encontraron con los de él. El destino de Pedro podría haber sido el mismo que el de Judas, si su mirada hubiera sido esa. Pero la mirada fue de misericordia y de perdón y de amor indescriptible. Actúa con misericordia. Lo que vio fue suficiente para que saliera y llorara amargamente. Y eso debe producir en el pecado en nosotros. Cuando el Señor nos mira nuevamente con misericordia, nos trae sus palabras para decirnos: has pecado, pero si te arrepientes, hay perdón para ti. Deberíamos llorar amargamente. Sin duda, hermanos. Pedro leyó la desilusión en los ojos de Jesús mientras le miraba. Sin duda, se avergonzó de sí mismo cuando Jesús lo miró. La misma palabra de Dios traspasa nuestras almas cuando nos encontramos en situaciones en que sabemos que le hemos negado y Él viene y nos mira con misericordia. Gracias por ese amor que Él manifiesta hacia nosotros, hermanos. El hombre se ha alzado en contra de Dios, pero Él se determinó a salvar a la humanidad a través de uno que aplastaría a la serpiente bajo sus pies. Él formó un pueblo de entre los descendientes de Adán para que le honraran, le manifestaran la gloria al mundo. Ese pueblo somos nosotros. Él nos ha escogido para que manifestemos su gloria. Hagámoslo con alegría, con gozo. La forma como el Padre ha dado testimonio aquí de Cristo es con el cumplimiento de la palabra. Los sacerdotes eran los que debían aprobar al Cordero para llevarlo al sacrificio, y es lo que está pasando aquí. Esos sacerdotes están aprobando al Cordero de Dios para que sea llevado al sacrificio. Ha cumplido lo que dijo Caifás, que era mejor que uno muriera por todo el pueblo. Y es lo que está pasando acá. El Señor Dios da testimonio, el Padre de su Hijo, con el cumplimiento de la palabra. Se ha cumplido también las palabras de la negación de Pedro que fue anunciada por él. Hermanos, no estamos libres de negar a Cristo, así como lo hizo el apóstol Pedro y estos hombres acá. Cuando preferimos callar en el momento en que debemos hablar, cuando nos avergüenza que en nuestro trabajo o en cada lugar en el que estamos sepan que somos cristianos, o que nuestros vecinos o familiares se enteren de nuestra fe, estamos negando al Señor. Cuando permanentemente nos restamos de dar a conocer el Evangelio, porque ¿qué pueden pensar de mí? Que soy un ridículo, que soy un tonto, que soy un fanático. Estamos negando a Cristo. Nos arrimamos entonces más al fuego del mundo para calentarnos con ese fuego
y nos excusamos. Debemos dar testimonio, hermanos, nosotros, cumpliendo también su palabra, como se está cumpliendo la palabra aquí. Es la forma como damos testimonio, cumpliendo su palabra, cumpliendo con los mandatos de Él para cada uno de nosotros. Es como damos testimonio de Él. Estamos llamados a dar ese testimonio delante de los hombres. El hombre fue creado para dar ese testimonio de Dios. No nos hagamos inútiles para ese propósito santo y maravilloso. Nacemos de nuevo como una nueva criatura y debemos dar testimonio de Él, cumplir con ese fin para el que fuimos creados. Seamos guías, hermanos, que llevamos personas al Señor y no al contrario. Ni las tradiciones, ni el saber mucho, ni el poder, ni lo próspero que soy, ni mi posición da testimonio de Cristo. Lo que da testimonio es la forma como reacciono a esas cosas, y debo reaccionar desde el amor a mi Dios. No somos, hermanos, testigos verdaderos cuando no me empeño en conocerle y me comprometo en una relación estrecha con Él. Ese debe ser el deseo nuestro, cada día, cada vez conocerle más y comprometernos en esa relación con el Señor. Puestos en pie para orar, por favor. Vamos a dar gracias al Señor por el enorme privilegio que nos da de ser testigos de su nombre, pero rogándole que nos permita y que nos ayude a estar vigilantes en oración y en el deseo de conocerle a Él cada día para que el testimonio sea fiel a lo que realmente Él es. Señor, Padre eterno, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor, el que nos has permitido acercarnos a tu palabra, la cual es la fuente, Señor, que revela tu carácter, que revela quién eres tú, nos muestra lo maravilloso de tu ser. Nos deja ver, Señor, lo más íntimo de quién eres tú, o por lo menos lo que tú has deseado revelar y que sabes que es suficiente para nosotros conocerlo el día de hoy. Pero, Señor, no nos das ese conocimiento de ti solamente por gusto, sino que nos lo das para que en medio de ese conocimiento de ti, por medio de esa relación con nosotros, nosotros ahora seamos testigos de tu nombre. Reflejemos tu carácter en cada cosa que hacemos, Señor, y te rogamos que ese deseo sea puesto en nosotros cada mañana al despertarnos. Que lo primero que piense sea: deseo mostrar el carácter de mi Señor en cada instante, frente a cada persona, cumpliendo con los roles que tú has puesto sobre mí, que debo cumplir, Señor, en cada lugar, en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, en el lugar donde vivo, con mis vecinos. Cumplir, Señor, ese propósito santo y maravilloso. No somos dignos de hacerlo, pero a ti te ha placido hacerlo de esta manera, Señor, y debemos ser diligentes para hacerlo conforme a tu voluntad. Que no te neguemos, Señor, cuando preferimos otras cosas que a ti. Que no te neguemos juzgando tu palabra, porque preferimos juzgar lo que tú dices antes que nuestros actos, con el único fin de conservar cosas que nos hacen a nosotros valiosos frente a los ojos de los hombres, pero que nos hacen, Señor, inútiles frente a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que en tu mano y con el Espíritu Santo, Señor, morando en nosotros, podemos realizarlo. Gracias, Señor, por habernos dado nueva vida. Pon en nuestro corazón el deseo de vivirla cada día para ti, Señor. Gracias también nuevamente, Dios, te damos por esa provisión física que es necesaria, por ese alimento, por ese trabajo, Señor, que has concedido a cada uno de nosotros para que esa provisión pueda venir. Permítenos, Señor, ser administradores de esto también, de una forma en que te honre y te glorifique a ti, porque no es, Señor, dado solamente para complacer nuestros deleites, sino para que la administremos para la gloria y honra tuya, y de esta manera también damos testimonio de ti y de tu amor, de tu misericordia, de tu cuidado. Así que, Señor, permítenos hacerlo de forma en que te agrademos, con un corazón, Señor, desprendido
y deseoso de honrarte. Gracias por nuestra vida, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.